Hola, ¿cómo estamos? Este es el video número 15 de nuestro curso de Excel 2019. En esta ocasión vamos a abordar funciones estadísticas, concretamente contar, contar a y contar sí. Vamos a eso. Vamos a aclarar concretamente para qué sirven estas tres funciones que acabamos de anunciar. En primer lugar, contar sirve justamente para contar la cantidad de celdas ocupadas por valores numéricos dentro de un rango determinado o de varios rangos, lo que establezcamos. Mientras que contar a cuenta no solo los valores numéricos, sino todas las celdas que están ocupadas, sean estos valores numéricos, alfabéticos o cualquier otro valor. Y contar sí, finalmente cuenta las celdas que cumplan con una condición determinada. Vamos a la pantalla de la computadora. Bien, acá estamos con una planilla que pretende llevar cuenta de los socios de un club de ajedrez. Aquí tenemos la lista de los socios, sus edades, la cuota que pagan, cada uno paga una cuota diferente, y si han pagado el último mes, el mes de octubre, que es el que estamos llevando la cuenta nosotros ahora. Entonces, vamos a suponer que lo primero que queremos hacer es contar la cantidad de socios. Para esto vamos a utilizar la función contar. Ponemos igual, contar. Abrimos paréntesis y vamos a contar valores numéricos. Recordemos que contar cuenta valores numéricos. Entonces, vamos a seleccionar de alguna de las columnas que contienen valores numéricos. Vamos a hacer primero esto. Vamos a seleccionar de aquí y vamos a cerrar. Y vamos a ver que nos cuenta que tenemos 8 socios. Pero si yo quiero agregar un socio más, bien, nos sigue contando 8 a pesar de que tenemos 9. ¿Cómo solucionaríamos esto? Sí, bueno, acá tiene otro formato, pero... ¿cómo solucionaríamos esto? En vez de apuntar a este rango, que obviamente se encuentra limitado, podemos apuntar a la columna. Vamos a apuntar a la columna G. Si se fijan, G, dos puntos G, porque ocupa toda la columna. Enter, y obviamente ahí me está contando a Juan Gómez, que tiene 20 años, y podríamos hacer que nos cuente otro más, ¿sí? Podríamos agregar otro socio, y cuando lo ponemos ya automáticamente nos cambia el número fruto de la función aquí, porque claramente está contando toda la columna. Acá el único cuidado que tenemos que tener es que si nosotros ponemos por aquí, por alguna razón, otro número, por ejemplo, voy a poner 8 aquí porque supuestamente lo quiera poner para alguna otra cosa, y me está contando como si hubiera otro socio, así que tengo que tener mucho cuidado con eso. Mientras que si yo lo ocupo con texto, esto por ejemplo, no me lo cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que contar cuenta solo valores numéricos. Tampoco obviamente podría ocupar la columna G para otro tipo de fórmulas o cosas así, salvo que yo quisiera que el fruto de esa fórmula fuese contado en este caso, pero no es nuestro caso. Bien, ¿qué pasaría si quiero contar? Y obviamente si yo borro una edad, voy a ver que no me la cuenta, ¿sí? Eh, la cuenta solo si está. Entonces, si yo quiero que cuente la cantidad de socios, bueno, vamos a suponer que no tengo la edad de todos, que no tengo y quiero contar los socios, y que tampoco tengo una de las cuotas. Por ejemplo, esta cuota no tengo. Pero sí tengo los nombres. Entonces yo quiero contar los nombres. Para contar los nombres, yo voy a usar en este caso contar a. ¿Sí? Entonces, en vez de contar, es contar a. Y en vez de G, va a ser la columna F. ¿Sí? Y vamos a ver, Enter. Y me cuenta 11. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué cuenta 11? Simple, porque está contando esta palabra socio, que es una palabra
está contando, acordémonos, cualquier cosa que haya, inclusive si yo tuviera un 10 acá, me lo contaría, porque contará cuenta todo. ¿Qué puedo hacer? Y una opción no muy elegante sería borrar la palabra socio, y otra simplemente sería aquí escribir -1, porque para restarle el encabezado. Y entonces yo puedo seguir agregando socios acá y va a seguir contando. Esa sería una de las opciones. Bien, ahora vamos a extraer la cantidad de socios que pagaron. O sea, de esta columna vamos a ver que nos cuente la cantidad de sí que existen. Entonces, lo usamos con contar sí. Igual contar punto sí, abrimos paréntesis, le decimos de dónde vamos a contar, le está pidiendo el rango, dónde vamos a contar esa columna, punto y coma, y ahora vamos a establecer el criterio por el cual tiene que contar. Vamos a abrir paréntesis, vamos a poner igual, sí. A ver, ahí se ve. Cerramos comillas, perdón, abrimos comillas, ponemos igual sí, cerramos comillas y luego cerramos el paréntesis que tenemos abierto y presionamos Enter. Ahí nos está contando 5, veamos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Solo una cuestión. Acá en igual, yo puedo poner igual, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, diferente de, todos esos operadores que, bueno, en otra ocasión vamos a ver cómo se usa. Pero si yo no pongo nada, simplemente pongo el sí entre las comillas, lo trata como si fuera un igual. Así que presiono Enter y me lo va a contar igual. Lo mismo debería hacer para los que no pagaron. Igual, contar punto sí, abrimos paréntesis, seleccionamos la columna I, punto y coma, comillas no, cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Entonces tenemos 5 que no pagaron. Solo una cuestión, nosotros que hemos puesto sí o no con minúsculas, si lo pusiéramos con mayúsculas es lo mismo. Si yo pongo no con mayúsculas, lo cuenta igual. Y si pongo no, acá vamos a para que nos cambie el número, no con mayúsculas, lo cuenta igual que si está todo con minúsculas. ¿Sí? Entonces ven que ahí cambió. Tengo 6 no y 4 sí. Pero, sin embargo, si lleva un símbolo o signo especial, por ejemplo, si yo en el sí le pongo una tilde, pongo sí con tilde, a ver, sí con tilde, y presiono Enter, vemos que no lo está contando solo 3. ¿Por qué? No es sensitivo a mayúsculas, pero si cambiamos la I con tilde o las vocales con tilde, las trata como si fueran otra letra. ¿Sí? Entonces, si yo pongo sí nuevamente, sí, ahí vuelve a contarlo. Bien, ahora vamos a contar la cantidad de socios que tienen más de 30 años. Recordemos, ponemos igual, contar, punto sí, abrimos paréntesis, ¿dónde contamos? Contamos en la columna que está la edad, punto y coma, abrimos comillas, mayor que 30. Recordemos que acá, en donde dice mayor que, podemos poner cualquiera de los operadores lógicos que ponemos en el cartelito que encima del logo. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Contemos, 3. 3 mayores que 30, tenemos 1, 2, 3. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los menores de 30. Ponemos igual, contar, punto sí, abrimos paréntesis,
Tomamos la columna G, punto y coma, y ponemos, en vez de mayor que, menor que, recordando que podemos poner cualquiera de los operadores lógicos que figuran en el cartelito. Menor que 30, cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Y tenemos 7. A ver, solo vamos a hacer una cosa. Tenemos 7 y 3, que son los 10 que tenemos, no hay ningún problema, es exactamente igual. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a poner este aquí, a José González, que tiene 15 años, vamos a ponerle 30, a ver qué sucede. Ponemos 30, miremos acá los números, 3 y 7, a ver si cambian, enter. El menor de 30 años marcó uno menos, pero el mayor de 30 no marcó nada, porque hay uno menos, que tiene menos de 30, el que tenía 15 pasó a tener 30, y ahora tenemos 3 y 6, es decir, 9, nos está faltando uno. Este de 30 no está contado de ninguno de los dos, porque por ejemplo, si yo quisiera que sea mayor o igual, tengo que poner mayor o igual. En ese caso, también me va a contar al 30. Aquí tengo 4 y 6. Pero entonces esto es de 30 años o más. Hasta aquí hemos tenido criterios fijos a los que hemos puesto en todos los contar sí, lo hemos puesto entre comillas el criterio, por eso están fijos, ¿sí? Están todos los criterios fijos. Acá vemos comillas. Ahora vamos a tratar de poner un criterio que es variable. Es decir, acá quiero contar los que tienen una cuota X, la cantidad de socios que pagan una cuota X. Por ejemplo, 100 pesos. ¿Cuántos socios pagan esa cuota? Si yo pongo con el criterio que veníamos siguiendo, igual, contar, punto sí, abrimos paréntesis, seleccionamos donde están las cuotas, la H, punto y coma, y acá vamos a poner entre comillas la celda B11, que es donde está el valor de la cuota. B11, cerramos las comillas, cerramos paréntesis y presionamos Enter. ¿Qué pasa? Nos cuenta 0. ¿Por qué? Porque está tratando en realidad de encontrar el valor B11 aquí en esta columna y no lo encuentra en ningún momento. Entonces, como no lo encuentra, no lo cuenta. Si yo lo que quiero es que tome el valor variable de la celda B11, tengo que sacarle las comillas. ¿Sí? Le saco las comillas y presiono Enter y ahí me cuenta 4, que son las 4. 1, 2, 3, 4. Esas son las 4. Y si yo cambio, por ejemplo, el valor de la cuota a 200, tendrá que cambiar. Hay 200, hay 4 también, de casualidad. Entonces, 1, 2, 3, 4. Bien, vamos a ponerle 400, que me parece que hay 2. Si ponemos 400, ahí cuenta 2. Muy bien. Ahora, vamos a otro ejemplo. Queremos calcular la cantidad de socios mayores que esta edad. O sea, es muy parecido a esto que hicimos en los que tienen más de 30, nada más que la edad la queremos hacer variable también. Bien, entonces, ponemos a la edad, por ejemplo, vamos a contar los que tienen 20 años, ¿sí? 20. Y entonces aquí ponemos la operación como nosotros la sabemos hacer. Y ponemos igual, contar, punto sí, abrir, contamos en la edad, mayores de 20, dijimos, punto y coma, abrimos comillas. ¿Qué va a pasar? Si yo le abro comillas, me va a tomar fijo. Y si no le pongo comillas, vamos a ver qué pasa. Si le pongo mayor que, dijimos, B14, mayor que B14,
Vamos a ver qué pasa. Cerramos el paréntesis sin comillas, porque si le poníamos con comillas me iba a buscar el valor mayor que B14, pero literalmente B14, y no lo que hay en la celda B14. Presionamos Enter y me da un error. Dice que hay un problema con la fórmula. A ver cuál es el problema. Eh, claro, estoy dando aquí dentro del criterio, estoy poniendo algo que no lo entiende. Entonces, ¿qué pasa? B14 es variable, pero el mayor que es fijo, entonces lo tengo que poner entre comillas. Pero para unir estas dos partes voy a usar un operador de concatenación que es el signo et, el signo que se usa como i o et. Entonces eso concatena, es decir, suma, no suma, junta el mayor que con la celda B14. Pero probemos qué pasa si pongo enter aquí. Y suma 5. Veamos si la cuenta de 5 es correcta. Veamos 1, 2, 3, 4, 5. Es correcto. Si yo cambio 20 por 30, son 3 los que son mayores de 30 años. Y acá vamos a aprovechar que hemos enseñado este operador de concatenación, que es similar a los operadores lógicos, pero lo que hace es, en este caso, unir, para cambiar esto y aquí, en vez de decir X años, aquí repita este número en el lugar del X. Para eso tenemos que transformar este texto simple que hemos ingresado acá en una fórmula. Y la fórmula será, pondremos igual, comillas, socios mayores de, cerramos comillas, ponemos el operador de concatenación, acá vamos a poner un espacio, el operador de concatenación de B14, el operador de concatenación de nuevo, comillas de nuevo, el espacio, porque necesitamos un espacio después de los años, y cerramos las comillas, y ahí le hemos dicho que diga socios mayores de espacio, que repita este valor, espacio, después de las comillas otro espacio y de años. Enter. Entonces dice socios mayores de 30 años. Si yo le vuelvo a poner 20 acá, aquí va a cambiar. Solo una aclaración. ¿Por qué pusimos espacio aquí detrás y luego aquí delante de? Porque si no lo ponemos, miren lo que pasa. Sale pegado, ¿sí? Entonces, en algún lugar tenemos que poner los espacios y lo ponemos ahí y lo ponemos ahí. Podríamos ponerlo de otra manera, pero bien. En fin, hemos aprendido además el operador de concatenación que me permite realizar, por ejemplo, una fórmula en base a un texto, ¿sí? Esa fórmula que está aquí es una fórmula en base a un texto que une dos textos y un valor, ¿sí? Son tres uniones, por eso lleva dos operadores de concatenación. El primer operador de concatenación que une socios mayores de con B14 y el segundo operador de concatenación que pone después de 14 une el espacio años. A continuación vamos a ver una solución para no tener que utilizar las columnas completas. Ya habíamos utilizado una solución similar cuando usamos en un video anterior tablas. Para transformar esto en una tabla formalmente, que se parece a una tabla pero no lo es, hacemos clic en cualquier lugar ocupado de este sector, luego vamos a donde dice insertar y ponemos tabla. Acá nos dice cuál es el rango que va a utilizar, que es todo lo que está utilizado es hasta aquí, hasta otro socio, y nos dice que la tabla tiene encabezados que vamos a dejar marcados porque son estos encabezados de aquí. Ponemos aceptar y ha creado la tabla.
Otra cosa que sucede cuando creamos una tabla es que cuando hacemos doble clic acá, se abre la pestaña o la sección de diseño. Si yo hago clic en otro lado, desaparece diseño. Vuelvo a hacer clic acá, me da la opción de cambiarle el nombre y acá le vamos a poner de nombre lista socios. Bien, y entonces luego, una vez que hemos puesto lista socios, presionamos Enter y ahí está el nombre. Acá podemos utilizar entonces el nombre de la tabla, lista socios, y una vez que hacemos clic acá, podemos abrir un corchete. Abrimos corchete y cuando abrimos corchete nos dice en qué columna queremos contar. Vamos a elegir la primera columna. Tenemos que hacer doble clic y cerramos el corchete, presionamos Enter. Nos está diciendo 9. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10. ¿Por qué nos dice 9? Porque le hemos puesto menos 1. ¿Por qué no necesitamos poner menos 1? Porque ya en la tabla ha reconocido que el primero es un encabezado y no debe contarlo. Entonces presionamos Enter y ahí sí nos va a dar 10. Lo mismo podríamos hacer para cualquiera de las otras funciones en las que hemos utilizado el contar.si. Como ya habíamos comprobado en el video anterior cuando ya hicimos uso de tablas, y nosotros aquí agregamos otro socio, automáticamente el número 10 creció a 11 porque la tabla crece. Atención, la tabla va creciendo, si vemos acá este simbolito es donde termina la tabla va creciendo siempre que vayamos poniendo en forma continua. ¿Sí? Ahí va creciendo. Pero si yo pongo por acá esa no se cuenta, no está dentro de la tabla. O sea, tengo que poner uno debajo de otro, bien pegaditos, porque si no, la tabla no lo toma como parte de la tabla. Vamos a suponer que tenemos algunos socios que no pagan cuota. ¿Sí? Vamos a borrar algunos y vamos a tener algunos socios que no pagan cuota. Y entonces aquí vamos a querer contar cuántos no pagan cuota. Entonces, socios sin cuota. ¿Y cómo lo vamos a contar? Con una función nueva que es contar punto blanco igual contar punto blanco. Abrimos y vamos a marcar aquí, ¿sí? Y nos dice automáticamente lista socios, cuota. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y ahí nos dice que hay 3 que no pagan cuota. Acá vamos a ver que esto nos sirve muchísimo, el hecho de que sea una tabla, porque si nosotros, por ejemplo, acá quisiéramos utilizar la columna completa, veamos lo que pasa. Presionamos Enter y nos da 1.048.000, que son todas las celdas vacías que hay en la columna H. Obviamente esto no nos sirve. Ponemos deshacer y ya tenemos de nuevo. Ok, terminamos por ahora con el video número 15. Además de ver las funciones prometidas al principio del video, contar, contar sí, contar a, hemos visto contar punto blanco, que viene de bonus track. Chao.